Hola una vez más, queridos amigos. Estamos aquí para compartir una maravillosa porción de la palabra de Dios. Pues sabemos que la palabra de Dios es el mapa por el cual nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, en nuestro Dios eterno, nos debemos de guiar para no desviarnos ni salirnos del camino correcto. Como siempre es costumbre, hermanos, le he puesto un título al tema del día de hoy, y el título es este: hemos sido llamados a adorar a Dios y no a los hombres. El título es este, nuevamente te lo repito: hemos sido llamados a adorar a Dios y no a los hombres. Y cuando escuchamos la palabra adorar, luego viene a nuestra mente la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, muchos la comparamos solamente con las imágenes. Lo asemejamos a postrarnos a imágenes. Y es verdad, esa es idolatría también. Pero la idolatría no llega solamente hasta ahí. Y tener un concepto que solamente la idolatría que Dios condena es a aquella persona que se postra, se hinca y adora a una imagen, sea de yeso, de metal, de madera o una estampa, pues es un concepto muy pobre, muy vago, porque la idolatría va más allá que solamente postrarse ante un ídolo de yeso, de metal o de cualquier tipo de material. El ser humano tiende a ser ídolos. Algunos idolatran a cantantes, futbolistas, todo tipo de deportistas, los padres a los hijos, esposas a esposos y viceversa. Otros su dinero, sus posesiones, etcétera, etcétera. El ser humano es idólatra por naturaleza. Este es un pecado que Dios abomina, porque desvía a Dios del corazón de la persona, lo quita a Dios de ese lugar y pone, en este caso vamos a hablar de la idolatría a los hombres, a las personas, y pone a una persona en el lugar de Dios en el corazón. Por eso Dios aborrece la idolatría. Por eso la idolatría es uno de los pecados más ofensivos en contra del Dios vivo. ¿Por qué podemos afirmar que los seres humanos somos idólatras por naturaleza? Porque a través de la historia de la humanidad miramos cómo los vikingos, los celtas, los mayas, los incas, los egipcios y cada una de las civilizaciones que han existido o tuvieron sus ídolos, fueron idólatras. Buscaron a quién rendirle culto. ¿Qué es un idólatra? Para empezar a comprender esto, un idólatra son aquellas personas que rinden amor, admiración, excesivamente con toda su lealtad a una persona o cosa. Ese es un idólatra. En otras palabras, un idólatra es aquel que le rinde culto a un Dios falso, que no es el Dios verdadero. Como te digo, es aquella persona que en su corazón el lugar no lo ocupa Dios, su total amor, su lealtad y su devoción no es total para Dios, sino para una persona que no es el Dios verdadero. Por ese motivo, prohíbe Dios que adoremos a cosa, persona, que no sea Él, queridos amigos. Y es muy importante que tengamos cuidado. Porque quizás no adoramos imágenes, no adoramos estampas, no tenemos aquel crucifijo ya colgado en la pared de 1 metro de grande con un mono con las manos abiertas y nos postramos a él y le ponemos velas. Pero quizás la idolatría ya está en otro nivel. Ahora ya no idolatramos las imágenes, pero tenemos ídolos dentro del corazón. Quizás hemos visto a personas cómo discuten y cómo se apasionan y pelean por los equipos de fútbol. Cada uno defendiendo a aquel que sigue y llegando quizás hasta los golpes por defender a su ídolo. Ahí está el problema. Cuando eso se convierte en un ídolo, cuando la persona o cosa ocupa esa lealtad, ese amor, esa devoción a tal grado que llegan a golpearse hasta por ello o quizás a insultarse con palabras. Eso es idolatría. Por eso te digo, quizás no idolatramos imágenes, pero idolatramos a personas.
En Éxodos capítulo 20, nuestro Señor y Dios Todopoderoso da una orden específica al pueblo de Dios. Acababan de ser sacados de Egipto. Como te lo vuelvo a repetir, Egipto era una civilización idólatra. Ellos adoraban las moscas, las ranas, los gatos, todo tipo de animal que había. Le rendían culto a las imágenes y a las bestias, en vez de al Dios verdadero. Y Dios sabe que el hombre, como te digo, tiene la tendencia a necesitar adorar algo que mira y palpa. Y nosotros hemos llamados a adorar al Dios invisible. Nosotros no ponemos los ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En eso se basa nuestra fe, porque nuestra fe es una convicción que va más allá de lo que podemos tocar o percibir con nuestros ojos. Dios le dijo esto en Éxodos capítulo 20 al pueblo de Dios, del versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Contundente el mensaje de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí podemos introducir imágenes, como lo dice él en el siguiente versículo, en el 4. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios está prohibiendo contundentemente que cualquier cosa que se mueva en la tierra, en las aguas, nos hagamos un Dios y lo adoremos a Él en vez de al Dios verdadero. Por eso te digo, si una persona tiene en su corazón una pasión, una devoción, un amor por alguien, sea su hijo, sea su esposo, sea su esposa, sea su madre, sea su dinero, sea su carro, sea su casa, sea su trabajo, sean sus posesiones, cualquiera que éstas sean, y no al Dios verdadero, está en idolatría. Y está fallando al mandamiento directo del Dios de la gloria. Y está en pecado. Terrible. Porque Dios aborrece la idolatría, aborrece la adoración a los dioses ajenos, porque le está robando lo que pertenece a Dios solamente, que es su gloria. Y la gloria a Dios no la comparte con nadie, queridos amigos. Porque sigue diciendo en el versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios, y dice él, fuerte y celoso. Nuestro Dios es fuerte y celoso, como te digo, que cela lo que le pertenece solamente a Él. ¿Tú pelearías algo o permitirías que algo que es solamente tuyo se lo dieran a otra persona? Claro que no. Dios está peleando algo legítimo y cela algo que solamente le pertenece a Él, que es el culto, la adoración, la veneración, la admiración, la devoción y el amor total. Solamente le pertenece al Dios verdadero. Dice nuestro Dios, dice, yo soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen, de los que adoran otras imágenes, de los que no me dan a mí todo su amor y su devoción y su pasión, sino se la dan a otra persona. Dios deja muy claro que Él es fuerte y celoso y que no tolerará que su pueblo le dé a alguien más lo que solo a Él le pertenece. Dios exige una plena y exclusiva devoción y adoración a Él, a nada más ni a nadie más, querido amigo. El pueblo de Dios debe de tener muy claro este punto, este mandamiento en su vida. No te harás dioses delante de mí. No adorarás a nadie más que no sea yo, con la pasión que solamente merezco yo. Como te digo, la gente hoy se pelea, discute por personas. Llegan hasta los golpes, llegan a los insultos, y estoy hablando del pueblo de Dios, que es el que nos estamos enfocando. Dios no le habló a alguien ajeno. Dios le habló en este capítulo de Éxodos al pueblo de Dios que había rescatado de Egipto por la mano de Dios Todopoderoso a través de Moisés, que los estaba guiando. Dios le habló a su pueblo como le está hablando a su pueblo el día de hoy, a través de este mensaje. No te harás ídolos, no te harás imágenes, no te harás dioses delante de mí. No tendrás en tu corazón a nadie más que no sea yo sentado en el trono. Pero desgraciadamente hay muchos dentro del pueblo de Dios que aún están en la idolatría. Quizás no a las imágenes, no a los dijes, no a las estampas,
Pero a las personas, a las posesiones, las aman más que a Dios y les entregan toda su devoción. Y eso es algo muy peligroso. Pero hoy en día la idolatría se hace más evidente a través de las redes sociales. Que muchos miembros del pueblo de Dios, como te digo, le dan su devoción y adoración a hombres que ocupan puestos de influencia dentro de la iglesia. Hoy vemos a personas que pelean por líderes defendiéndolos. Miramos cómo defienden a sus ídolos. Cuando alguien se atreve a decir algo en contra de ellos en desacuerdo, llegando a insultarlos y en muchos casos hasta amenazarlos a los golpes, si no dejan de hablar de su ídolo, de su líder, de fulano pastor, de fulano pseudo profeta, pseudo apóstol. Se molestan a tal grado. ¿Por qué? Porque son sus ídolos, los aman y los veneran y toda su devoción está sobre ellos y no sobre Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón, porque la naturaleza del hombre, como te digo, a través de la historia lo podemos constatar, que siempre ha buscado que adorar. Aquí en nuestros antepasados, los mayas, ellos adoraban a las serpientes, adoraban al sol, ellos buscaban que adorar. Y hoy en día no es la excepción. Muchos llegan al camino de Dios y dejan de adorar las imágenes. Quizás adoraban la piedra, adoraban el palo, adoraban el oro, adoraban la plata. Pero ahora adoran al hombre que está liderando su iglesia. Lo veneran, lo defienden a tal grado más que a Dios y su palabra. Y eso es terrible, queridos amigos. Nosotros hemos sido llamados a adorar a Dios. Y cuando digo adorar a Dios, es darle todo nuestro amor, toda nuestra devoción y rendirle solamente nuestra admiración total a Dios, no a los hombres, sea líder, sea pastor, sea pseudo profeta, pseudo apóstol, sea quien sea. ¿Y por qué nos damos cuenta hoy más que antes? Porque hoy están las redes sociales y a través de las redes sociales, si usted publica algo en contra de alguien, vamos a dar un ejemplo. Si yo digo que Dante Gebel es un payaso y que solamente busca beneficiarse a través de lo que él hace, porque se lo ha manifestado muchas veces, con eso ya es causa de que mucha gente que sigue a Dante Gebel y lo adora, lo admira y es su ídolo en su corazón, me insulte, hasta me pongan mensajes de que yo soy hijo del diablo y que no soy de Dios y que respete al siervo y que me calle la boca y cuanta cosa. Otro ejemplo, si yo digo algo del pseudoapóstol Guillermo Maldonado, que es un hijo del diablo, un hereje, un ladrón y mentiroso, me van a venir a atacar y me van a decir, cállese la boca y la maldición va a caer sobre usted y cuanta cosa se les ocurra. ¿Por qué? Porque lo defienden de una manera desmedida. Su pasión, su amor está sobre ellos. Y en la Biblia nunca vamos a encontrar ningún versículo que nos diga que tenemos que andar defendiendo a los hombres, que tenemos que contender, pelear por ellos. Jamás lo vamos a encontrar, jamás. El que adora a una persona convierte a este hombre en su ídolo y el adorador, el defensor, en idólatra. Es terrible, queridos amigos. En 1 Corintios 6:9 dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, dejando claro Pablo que la idolatría es un pecado de causa de perdición eterna. Por eso es la importancia de que examinemos nuestro corazón como pueblo de Dios. ¿A quién le estamos dando verdaderamente nuestra devoción, nuestro amor? ¿A quién se lo estamos dando? ¿Si al líder, si al pastor o a Dios, que le pertenece solamente la gloria? Y no estoy diciendo que debemos menospreciar a las personas y a los líderes. No confundamos las cosas porque luego sacan de contexto lo que uno dice. No, estoy diciendo que debemos tener mucho cuidado que nuestro corazón solamente lo ocupe el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, esté entronizado, esté sentado donde Él le pertenece y le estamos dando a Él verdaderamente la devoción, la pasión
y el amor que solamente Él merece. No a los hombres, no a los hombres. Aunque sea nuestro líder, nuestro pastor, no se lo debemos dar a Él de esa manera desmedida. Como te digo, en 1 Corintios 6:9 dice claramente: los idólatras no heredarán, no entrarán al reino de los cielos. Examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. El reformador Juan Calvino dijo sobre el tema de la idolatría, sobre las personas idólatras: la mente humana es, por así decirlo, una fábrica perpetua de ídolos. La mente humana, dijo, es, por así decirlo, una fábrica. Él asemejó la mente del ser humano con una fábrica que siempre está fabricando ídolos, buscando qué idolatrar. Lo vemos a través de la historia. Los vikingos, los celtas, que adoraban el trueno, a Thor y cuanta la piedra. Ellos adoraban al mar. Siempre buscan qué adorar. Si dejaran a una persona nacida en una isla, por su naturaleza de desear adorar a algo, aunque nunca le hablaran de nadie, de ningún tipo de Dios, él agarraría quizás la piedra y la adoraría, o quizás el árbol lo adoraría, o al sol, o la luna, el mar, o la tierra. Porque la necesidad del hombre es adorar algo, porque hemos sido creados para adorar al Dios todopoderoso y verdadero. Aunque muchas veces en el corazón el ser humano pone a una persona, a un ser humano que no es el Dios todopoderoso, y en ese momento se convierte en un idólatra y está en pecado delante de Dios, y los idólatras no entrarán al reino de los cielos. No entrarán. El pastor John MacArthur dijo esto sobre los idólatras, refiriéndose a ellos como los pecadores. Todavía sobresalen en la construcción de ídolos. Hoy en día simplemente se lleva a cabo en corazones individuales en vez de en la plaza pública. Podría ser el dinero, la influencia, las metas profesionales de alto precio o incluso otra persona. La vasta galaxia de ídolos que gobiernan en los corazones de los pecadores hoy en día probablemente eclipsa a los dioses del mundo antiguo. Y eso es real. Eso es verdad, porque hoy vemos que hay tantas deportistas, vamos a decir los de los deportes, y yo no estoy en contra del deporte. A mí me gusta hacer ejercicio, me gusta practicar bicicleta, me gusta la caminata, me gusta hacer ejercicio, las pesas, ¿no? Muchas cosas, el atletismo, pero eso no quiere decir que yo voy a idolatrar a una persona que lo hace. Hoy en día hay personas dentro del pueblo de Dios que, hablando de fútbol, porque aquí en México, donde un servidor vive, queridos hermanos, soy de México, vivo en la ciudad de Ensenada, para gloria de Dios, aquí nos ha puesto el Señor. Hay hermanos en Cristo que idolatran el fútbol, que idolatran el béisbol, a personajes, a equipos, y debaten y se encienden por ello y se llenan hasta de coraje defendiendo sus equipos, ¿no? Y lo triste es que no hemos sido llamados a defender hombres, ni equipos, ni deportistas. No hemos sido llamados a adorar a los hombres, sino a Dios, al Dios verdadero. A eso hemos sido llamados. Los creyentes no estamos exentos de caer en la idolatría, queridos hermanos. Quizás usted esté pensando: ay, el hermano, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es posible que los del pueblo de Dios caigamos en la idolatría? Eso no es verdad. Claro que es verdad y es bíblico. Lo vamos a ver a través de las Escrituras. En 1 Corintios, en el capítulo 1, del versículo 12 al 13, encontramos algo muy interesante, que el apóstol Pablo tuvo que tratar un caso donde unos hermanitos en Corintio andaban peleándose por defender a sus ídolos ya. Y Pablo no les dijo: es correcto, defiendan a sus ídolos, peleen por ellos. No. Vamos a ver 1 Corintios, versículo 12 al 13, para que veamos que ningún creyente está exento de caer en la idolatría y de andar siguiendo hombres, dándole su devoción, su amor y su pasión, poniéndolos en el lugar que le pertenece solo a Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer del versículo 11.
porque he sido informado acerca de vuestros hermanos míos por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. En otras versiones dice peleas. El apóstol Pablo le está hablando que unos hermanos de la familia de Cloé le mandaron una carta diciéndole: oye, aquí andan unos hermanos desenfrenados peleándose. Versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Estos decían: yo sigo a Pablo, y defendían a Pablo. No, Pablo es el mero mero. Y otros decían: no, que Apolos es el mero mero. No, que Pedro es el mero mero, es el más ungido. Y cállate, no digas nada en contra de Pedro. Y ya andaban en un zafarrancho. Hoy en día lo vemos eso. Hombres cristianos, mujeres que dicen seguir a Jesucristo, peleándose por defender a fulano, a fulana, a sutano, que él es el verdadero, que no le digas nada, cállese hermano, usted no opine nada, no juzgue. ¿Y Pablo qué hizo? Tuvo que venir a poner orden con estos hermanos que ya se estaban desviando de la realidad, de darle su pasión y devoción. Estaban diciendo: es que yo sigo a Pedro, es que yo sigo a Pablo, es que yo sigo a Cefas. No es eso. Pablo les dijo esto. Pablo les dejó muy claro, tuvo que poner orden y dejar muy claro que ningún líder humano, incluyendo a los apóstoles y él mismo, debe de recibir la lealtad, que es la devoción, y la admiración, que es la adoración, que solo se le debe dar al Señor Jesucristo. Pablo dijo esto, hermanos, para que veamos que ningún cristiano está exento. Por si alguien está y mira este video y dice: ay, hermano, está diciendo puras mentiras, ¿cómo un cristiano va a tener idolatría en su corazón? Claro que lo hay. Si se descuida, empieza a adorar al hombre que lo mira y no al Dios que no ve. Porque es muy fácil caer en eso, guiarse por los sentidos y por lo que palpa. El ser humano siempre ha querido eso, por eso siempre se ha hecho imágenes. Y Dios lo sabía, por eso en Éxodo se lo prohibió. Le dijo: no te harás ídolos de ningún tipo, ni de animales. Metió todo lo que existe en la tierra. Le dijo el apóstol Pablo: Cefas y yo de Cristo. El 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso el que defienden y el ídolo que tienen como persona estos hermanos que quizás están en la idolatría porque adoran a estos hombres de una manera desmedida y los defienden hasta los golpes? ¿Acaso murió este hombre por ustedes o fue crucificado en la cruz por ustedes? No, el que merece la gloria y que lo sigamos con ojos cerrados, si así quiere decirlo, es Jesucristo. Porque Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario. Jesucristo dio la vida por usted y por mí. A Él sí debemos defenderlo y darle toda nuestra devoción, nuestro amor y nuestra gratitud al Dios eterno. Al Dios eterno. Y estoy hablando de la idolatría, de amar más a la persona que al Dios mismo. De eso estamos hablando. El tema de hoy se llama: hemos sido llamados a adorar a Dios y no a los hombres. Y no a los hombres. Todo creyente que ha sido llamado, hermanos, no andar peleándose por el apóstol, no andar peleándose por el profeta, no andar peleándose por el pastor ni por el líder. A eso no fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados, como dice Judas 1:3. Judas 1:3, hermanos. Dice esto en Judas 1:3. Lo vamos a leer. A eso fuimos llamados. Dice el hermano Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, nuestro hermano Judas, ¿a quién le estaba hablando? A los amados, a los cristianos, a usted y a mí si es cristiano. Si no es cristiano, pues a usted no le estaba hablando el hermano Judas. Pero aquel que se dice seguidor de Jesucristo tiene que entender que no ha sido llamado a adorar a los hombres ni a defender a los hombres, sea pastor, sea pseudoapóstol, sea pseudoprofeta, sea lo que sea, cantante. Hoy en día defienden tanto a los grupos cristianos, a los de la farándula cristiana. No, que ese hermano es un tremendo y toca precioso y canta maravilloso. Sí, cobre las entradas, pero el obrero es digno de su salario, dicen. Eso no juzguéis. Idólatras aman más a ellos, y lo que dicen estos hombres
a sus ídolos lo siguen más que lo que dice la palabra de Dios. Ya no le ponen atención al mensaje. Lo que diga el hermano ídolo que tienen enfrente de ellos es lo que ellos siguen y es lo que obedecen, no lo que dice la palabra de Dios. Los seguidores de este hombre, de Guillermo Maldonado, este hombre hereje, porque eso es, dice tantas sartas de locuras y lo siguen, aunque no esté avalado por la palabra de Dios y no esté en las escrituras, lo que él diga es verdad. Y lo defienden a capa y espada, hasta golpes. ¿Por qué? Porque es un ídolo en su corazón. Y el que hace eso tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Nuestro hermano Judas nos dice que contendamos ardientemente por la fe a los creyentes. Eso sí, hemos sido llamados a contender, significa a pelear. Contender significa pelear, luchar, combatir. Está hablando de defender la verdad, que es la palabra de Dios, defender que es inspirada por Dios. Cuando alguien diga, eso lo escribieron hombres, eso no es nada. No, esto es inspirado por Dios. Esta es la palabra inerrante que no tiene equivocación, no tiene ningún error. Esta es la verdad absoluta. Debemos defender la verdad, la fe que tenemos en común, que nos ha sido dada, ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En algo que ahí nomás se nos ocurrió? No, nuestra fe está basada en lo que hemos aprendido de las escrituras, de lo que está en ellas. ¿Por qué? Porque aquí escuchamos y de un Dios vivo, escuchamos de un Jesucristo maravilloso que no vemos, pero creemos, aleluya, que existe, que Dios lo resucitó de los muertos. Esa es nuestra fe, que Cristo Jesús resucitó de los muertos al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, esa es nuestra fe. No lo vemos, no adoramos imágenes, no adoramos lo que vemos y palpamos, pero lo creemos. Pues dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, esa es la fe. De lo que no se ve, la convicción de lo que esperamos. Aleluya. Eso es sencillo, fácil de entender, ¿verdad? Muy sencillo de entender. Entonces, hermanos, hemos sido llamados, sí, a contender y a defender, pero la verdad del evangelio, no lo que diga el pseudoapóstol, el pastor, el líder o el cantante o el pseudoprofeta. Que los defiendan los idólatras, que los idólatras, dice la Biblia, no heredarán al reino de los cielos. Si no se arrepienten esos hermanos, que escudriñan su corazón y siguen adorando y dándole la devoción, la pasión a estos hombres que tienen autoridad dentro de la iglesia o que tienen influencia dentro de la iglesia, en vez de a Dios, pues su destino es el infierno. No hay otro lugar. ¿Por qué? Porque los idólatras no heredarán el reino de los cielos. La escritura lo dice. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Y finalizo con esto, queridos hermanos. Por tanto, si nos molestamos más cuando hablan de nuestro líder, pastor, etcétera, que cuando hablan mal de nuestro Señor Jesucristo y su palabra, cuidado, alerta. Podríamos haber formado un ídolo de nuestro líder, de nuestro pastor, y estar en pecado delante de Dios. Podría haber formado usted un líder ya del dinero, de su casa, de su carro, de su trabajo, de su profesión, de su pastor, del pseudoapóstol, del pseudoprofeta, del pseudoartista cristiano, en vez de tener a Dios, a Jesucristo, sentado en su corazón, recibiendo toda la devoción, amor y obediencia que le merece solamente Él. Tiene que tener cuidado. Recordemos, ahorita vamos a recordar algo muy tremendo. Recordemos el ejemplo que las escrituras nos dejan en 1 Corintios 10, del versículo 6 al 7. Acompáñenme a 1 Corintios 10, versículo 10, capítulo 10, del versículo 6 al 7. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Versículo 7, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Corintio, no a los incrédulos, sino a los hermanos. Este mensaje es para cristianos, para creyentes, aquellos que dicen creer en Dios, creer en su palabra, seguir a Jesucristo. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. ¿De qué está hablando aquí el hermano Pablo? Está hablando de la historia que encontramos en Éxodo 32,
¿Cuál es la historia? Donde el pueblo de Dios, cuando Moisés fue y subió al monte a recibir las tablas donde le iban a dar los mandamientos el Señor para el pueblo de Dios, pues este pueblo, como Moisés se tardó un poco, le dijo a Aarón: Aarón, haznos dioses, que Moisés ya no va a volver, ya se tardó mucho, queremos adorar algo. He ahí nuevamente que el hombre siempre quiere estar adorando, busca qué adorar. Ya no estaba Moisés, ellos en vez de adorar a Dios estaban quizás adorando a Moisés, eran unos idólatras, seguían a Moisés y no al Dios verdadero. Cuando ya no vieron a Moisés, pues dijeron: ¿qué? Estamos sin dioses, Aarón, danos un Dios. Y pues Aarón le dijo: pues órale, venga con el oro, vamos a meterlo ahí. Y les hizo un becerro de oro y empezó Aarón: mire, aquí están los dioses que los sacaron de Egipto, todavía atribuyéndoles a ese becerro que era el Dios que los había rescatado. Entonces a eso se refiere, a estos personajes que estaban en Éxodo adorando el becerro de oro, que les dijo. Por eso Pablo dice: no se haráis idólatras como algunos de ellos, en el versículo 7, hablando de estos. En el versículo 8 dice el apóstol: ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea que estos personajes del pueblo de Dios que estaban en Éxodo cuando hicieron el becerro, dice que se sentaron, bebieron y se levantaron a jugar. O sea que dice que una fiesta tan desenfrenada que se convirtió hasta en una orgía. Fue algo terrible delante de Dios. Por eso fueron muertos 23,000 ese día. Ese día murieron 23,000 personas por andar de idólatras. Para que veamos que la idolatría delante de Dios es algo terrible. Dios le dijo a Moisés: he visto el pueblo, Moisés, los voy a destruir. En cuanto tú te viniste, hicieron ídolos, lo que te dije que no hicieran, eso hicieron. Los voy a destruir y te haré un pueblo más mejor de ellos. Y Moisés intervino, le dijo: no, por favor, no lo hagas. Y fue cuando Moisés bajó y miró todo lo que habían hecho y quebró las tablas hasta de tanto coraje que le dio de ver eso. Y pidió quienes estaban del lado de Jehová, y los de la tribu de Leví se pusieron de su lado. Y él les dijo: tomen sus espadas y maten a todos. Y dice que ese día mataron hasta sus hermanos, padres y todos los que decidieron estar del lado de Dios. Murieron 23,000 personas por la idolatría. Por ese motivo sucedió todo. Todo esto sucedió por causa de la idolatría, porque es un pecado que desata la ira de Dios sobre el que lo está haciendo, el idólatra. Por eso debemos tener mucho cuidado en nuestro corazón, hermanos, de que no estemos adorando a una persona, a un líder, sea cantante cristiano, pastor, pseudoapóstol, pseudoprofeta, o sea nuestras posesiones, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra carrera, en vez de darle a Dios nuestra devoción, porque el título del día de hoy es: hemos sido llamados a adorar a Dios y no a los hombres. Adorar es darle culto al Dios verdadero. El idólatra es aquel que le da culto a un Dios falso. Por eso sucedió a los de Éxodo, murieron. ¿Qué le sucederá ahora? Dijo el hermano Pablo en 1 Corintios, el apóstol: que no heredarán los idólatras el reino de los cielos. Examinemos nuestro corazón. Es terrible perderse, estar toda la vida dentro de la iglesia pensando que vas por el camino correcto y haber sido un idólatra, adorando y defendiendo más a los hombres, lo que dicen los hombres, que lo que dice el Dios, a Dios y su palabra. Eso es terrible. El apóstol Pablo termina diciéndole a los hermanos de Corintio esto, en 1 Corintios 10, versículo 12 dijo: el que piense estar firme, así que el que piense estar firme, que no caiga. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Si tú lo estás escuchando y te piensas muy firme, pues cuídate de no caer en la idolatría, porque ningún hombre está exento. La naturaleza humana siempre busca a quien adorar, de aquello que palpa y mira. Es muy fácil caer en ese terrible pecado que conduce al infierno a aquel que no se arrepiente. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos, no entrarán. Pablo le dice en el versículo 14 a los hermanos de Corintio un mandamiento que es para ti y para mí también. Por tanto, amados míos, huid
de la idolatría. Huir de la idolatría. Si estás haciendo un ídolo de un cantante cristiano, deja de oír ese cantante. Deja de seguir a los hombres. Sigue a Dios. Sigue a Jesucristo. Ama solamente a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Recordemos el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando hablamos de la mente, del corazón y del alma, estamos hablando de las emociones y de los sentimientos. Toda nuestra devoción debe ser solamente para Dios. Todo nuestro amor, el amor total y desbordado, debe ser para nuestro Dios. Toda nuestra pasión debe ser solamente para nuestro Dios. Con esto termino, hermanos amados. Cualquiera pues puede caer en la idolatría. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no hacerlo o estar ya como idólatras delante de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo te doy la gloria, la honra y la alabanza. Sé que tú eres el único merecedor de la gloria, que solamente a ti debemos seguir con ojos cerrados, creyendo que lo que tú has dicho a través de tu palabra es la verdad absoluta. A ella no tenemos que buscarle nada de errores, porque es verdad y no tiene equivocaciones. Debemos tener cuidado en qué es lo que está ocupando nuestro corazón y no convertirnos en unos idólatras y poner a alguien más, persona o cosa, como un ídolo dentro de nuestro interior, sino que seas tú solamente ocupando el trono de nuestro corazón como nuestro Dios verdadero. Padre, bendice a mis hermanos alrededor de todo el mundo, aquellos que sufren persecución y están en los lugares donde predicar tu palabra y declarar que son cristianos es causa de ir a la cárcel, de quizás hasta la muerte. Que tu gracia sea suficiente sobre sus vidas. Bendícenos, Señor, a mis hermanos que son fieles a tu palabra, que buscan escudriñar cada día y aprender de ella para ponerlo en práctica, confiando absolutamente en lo que tú has dicho ya, y no necesitan adorar ningún ídolo humano. No siguen a los hombres, sino siguen a Jesucristo, al pastor de los pastores, porque escuchan la voz del pastor y las ovejas lo siguen. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, querido amigo y hermanos. Me despido de ustedes, soy su hermano Miguel Green, y como siempre, recuerda esto: Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Y tengamos mucho cuidado, porque los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Dios te bendiga.